¿Qué pasa si te digo que puedes lograr la excelencia académica sin esforzarte tanto si usas los métodos adecuados? Pero primero me voy a presentar contigo si apenas es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. Hola, yo soy Caro, hago videos de todo tipo, blogs, tips, la verdad, de lo que se vaya dando, la verdad. El día de hoy te tengo un nuevo video que, como puedes leer en el título, te puedes dar una idea de lo que va a tratar. Pero el video de hoy va a ser de cómo lograr la excelencia académica sin tener tanto esfuerzo. No sé si te pase que cuando piensas en excelencia académica, automáticamente tu cerebro piensa, ok, debo de estar 24/7 pegado en los libros, en la computadora, estudiando, esforzarme. O sea, siempre que piensas en una excelencia académica, se trata de me tengo que esforzar mucho para lograrlo. Pero, ¿qué pasa si te digo que eso es mentira? Para empezar, te voy a contar mi experiencia, porque no te estoy hablando de nada más lo que yo piense, te voy a decir mi experiencia de cómo lo hice. Para que lograr que mis calificaciones fueran muy buenas fue un proceso muy, pues no muy bueno que digamos. Para empezar, al inicio, cuando yo estaba en todo esto de querer sacar buenas calificaciones, me estresaba demasiado que hasta gastritis nerviosa me daba cuando llegaban los exámenes de lo nerviosa que me ponía. Además que los métodos de estudio que estaba ocupando, la verdad, no eran tan buenos. O sea, en lugar de ahorrar tiempo y aprender más, perdía tiempo y aprendía menos, se me quedaba menos la información porque me quedaba demasiado presionada y la verdad que no me iba muy bien. O sea, sí me iba bien en las calificaciones, pero no me iba bien conmigo misma. O sea, solito se fue dando que dije, ok, eso pues no está tan bien que digamos, eso no es bueno. No sé, como que solito se fue dando eso de que querer buscar nuevas formas de sacar buenas calificaciones sin tener que esforzarme tanto y sin tener que estar tan mal yo, ¿saben? Entonces empecé a buscar métodos, a probar métodos y todo eso que me sirvieran. Y bueno, el conjunto de esos métodos fueron los que lograron que yo sacara calificaciones de 10. Esos métodos son los que te voy a platicar a continuación, que fueron esos métodos que lograron que yo llegara a ese 10 perfecto. Pero antes déjame decirte que probablemente puede que algunos de estos métodos no te funcionen de la misma manera en la que a mí, porque para empezar no todos aprendemos de la misma manera. O sea, tú puedes aprender de manera auditiva, pero yo no puedo aprender de manera auditiva. Puede que yo sea con memoria fotográfica o sea más visual o tenga que hacer cosas. O sea, cada persona tiene una diferente forma de aprendizaje, pero te voy a contar desde mi experiencia los que a mí me sirvieron y los que pueden servirte a ti también, porque son métodos variados. Entonces, sí, ten en cuenta eso, por si tú ya probaste uno y dices, pero a mí no me funcionó, ten en cuenta que cada uno aprende de una diferente manera. El primero es demasiado básico, que no tiene que ver con tu tipo de aprendizaje, literalmente lo tienes que hacer. Si quieres funcionar, bueno, hay personas que no lo hacen, pero si quieres funcionar mejor, si quieres que retengas más las cosas, empieza a estudiar 1 o 2 semanas antes. Yo antes quería empezar a ponerme a hacer mis guías y todo un día antes o el mismo día del examen y la verdad eso no me funcionó. Era más estresante y sentía que no estudiaba de la manera correcta. Desde que empecé a estudiar con 1 semana o 2 semanas antes, hacía mis guías desde 1 o 2 semanas antes, les prometo que me relajaba muchísimo más. O sea, era menos estresante y a mí me funcionaba mejor. Así que lo primero que te puedo decir es que empieces 1 o 2 semanas antes de que sea tu periodo de examen para que puedas retener y asimilar y no estar tan estresado en esa semana de evaluación. Ahora, guías de estudio. Eso también es muy importante porque es la forma en la que vas a estar estudiando básicamente. Yo antes hacía mis guías de estudio a mano, libros así. La verdad, desde mi experiencia, guías de estudio a mano te quitan el tiempo. De verdad, te quitan el tiempo de una manera increíble. A mí no me funcionaron, era más cansado y la verdad no me gustó. Lo que opté es hacer mis guías de estudio digitales en la computadora. Me hacía mis guías de estudio, las imprimía o ahí mismo las estudiaba
y la verdad que me funcionó muchísimo mejor. Y otra cosa que también me funcionó fueron las flashcards, que son esas tarjetitas chiquitas que contienen información. Eso lo hacía en materias que eran más teóricas como historia. En esas materias hacía mis flashcards porque de verdad que era demasiada información y resumirla era muchísimo mejor. Así que si yo te puedo dar una recomendación de cómo hacer tus guías, yo te recomiendo que las hagas digitales o en flashcards. Obviamente te lo dejo a tu libre opción, o sea, tú elige como quieras, pero desde mi experiencia yo te lo recomiendo así. Aprende cómo subrayar tus libros. Debes de aprender a identificar la información que sea primordial, información importante y la información secundaria, la información que tú crees que va a venir en el examen y la que, bueno, dices no tanto. Por ejemplo, yo en historia subrayaba, por ejemplo, lugares, nombres, fechas, acontecimientos, por ejemplo, si era la Segunda Guerra Mundial, ok, ¿qué es lo más importante de eso? Lo subrayaba de un color. Lo que, bueno, decía, ok, esto es importante, pero no tanto, otro color. O sea, empieza a utilizar códigos de color. Usa dos marcatextos o dos plumones, lo que tú quieras, o lápiz y pluma, como tú quieras, para diferenciar la información que sea completamente importante y la que digas, bueno, no es tan importante. Entonces te recomiendo que empieces a subrayar tus notas, tus libros, para que puedas seleccionar aquella información que sea primordial y necesaria. Los siguientes son preguntas. No sé cómo más ponerle a esto, pero pues son preguntas. ¿Y en qué consiste esto? Yo mis guías no era como que nada más ponía la información ahí y ya, sino, por ejemplo, hacía una pregunta, ¿qué pasó en tal año? Te escribían la información. ¿O qué? ¿Quién fue tal persona? Tan. A mí me funcionaba muchísimo mejor hacerlo como si fuera literal un examen, o sea, en forma de preguntas. Esto es opcional, pero yo siento que me quedaba más como la información más en mi cabeza, no sé por qué. Y además déjame decirte que muchas preguntas, en cómo las formulaba, o no sé, pero muchas preguntas venían en el examen, o sea, de verdad. Por eso es muy importante que aprendas a reconocer esa información que es totalmente primordial porque puede venir en tu examen. Lo siguiente, apóyate con otras personas. Yo te recomiendo muchísimo que estudies con un grupo de amigos, con tu novio, con tu amiga, con lo que tú tengas a la mano. Pero estudia con personas que vayan en tu salón o que sepan del mismo tema, que estén hablando del mismo tema básicamente. Porque hay muchas veces que unas cosas, que te las explique otra persona, se te queda más grabado porque tiene una forma de explicar buena o no sé, algo pasa que te queda súper grabado. Yo lo que hacía era hacer videollamadas con mis amigos y empezar a dialogar la información, a intercambiar la información de que, ok, pasó esto y mi amigo me complementaba, mi amiga me complementaba, o complementarte con otras personas. Complementar la información es de mucha ayuda porque así te puedes nutrir de las demás personas y no es tan aburrido, se hace más divertido y no tan tedioso. Ahora te voy a hablar de métodos de estudio, literalmente. Ahora sí, no nada más como de táctica, sino como ya un método con nombre, por así decirlo. Este método es medio controversial. Yo he visto en las redes sociales que es medio controversial. Ok, a mí me funciona, a mí no, pero pues ya te dije que cada quien aprende de forma diferente. Pero a mí me funcionó, ¿ok? El método Pomodoro. Creo que lo has de conocer porque es súper famoso. El método Pomodoro básicamente consta en estudiar por periodos de tiempo y darte un periodo de descanso más corto que lo que estudias, pero darte un periodo de descanso. Por ejemplo, yo quiero hacerme un Pomodoro de 20 minutos corridos de estudio y 5 minutos de descanso. Entonces estudio 20 y 5 descanso, estudio otra vez 20 y 5 descanso, 20 y 5 descanso y así hasta que cumpla, por ejemplo, 2 horas, 3 horas o las horas que quieras estudiar. Es muy controversial porque muchos dicen como, es que yo no me puedo concentrar por tanto el periodo de tiempo porque hay unos pomodoros que dicen como de 50 minutos, pero lo puedes modificar tú. Otros dicen de que es que a mí no me alcanza el tiempo para pues estudiar lo que debería en ese tiempo, en ese corto tiempo, o yo prefiero hacerlo todo de corrido. La verdad es muy variado, pero a mí me funcionó porque la verdad, hay un punto donde te abrumas de tanta información y donde tu cerebro ya no empieza a retener nada. O sea, nada de lo que estás estudiando se te está quedando ya porque ya te saturas de tanta información, la verdad. Y es por eso que está el método Pomodoro que te da ese tiempo de descanso donde dices, ok, puedo ver mi celular o puedo ver lo que tú quieras.
Pero sí, o sea, a mí me funcionó mucho este método, de hecho, hasta se lo inculqué, se lo pasé a mi novio, la verdad a mí le funcionó, o sea, es muy buen, a mí me funcionó y se me hace un muy buen método, porque así no tienes como que para enfocarte, o sea, de que estar 2 horas pegado en el libro, pero tampoco es como de que, ok, descanso 2 horas, ¿saben? O sea, tienes como que esa esquematización de 20 minutos de estudio y 5 voy a descansar, pero esos 20 minutos sabes que van a ser 20 minutos donde no vas a agarrar el celular, ni ver el televisor, ni nada, porque tienes tus 5 minutos de descanso. Entonces, a mi punto de vista, a mí me funcionó muy bien. Es un método que yo sin duda te lo recomiendo. Si no lo has probado, inténtalo. Puede que sea un nuevo método favorito tuyo, pero inténtalo. Puedes buscar más del método Pomodoro. Pues hay aplicaciones de método Pomodoro donde ya te trae como que el relojcito, que no te permite como ver otras redes sociales. Yo tengo una, se llamaba Forest, si no me equivoco, pero aquí te dejo el nombre igual de la aplicación por si la quieres buscar. Ahora, este es muy bueno, la verdad. Yo he visto en TikTok que a mucha gente le funciona, que es hacer como si la información se la estuvieras exponiendo a otra persona. Ponte tú aquí, a hablar solo, a explicar el tema con tus palabras que entiendas, con lo que hayas entendido. Por ejemplo, yo lo que hacía era estudiarme la información, ¿ok? Subrayar, hacer mi guía o cosas así. Y ya después lo que hacía era como, ok, explicarlo en mis palabras, hacer como que exponía, o se lo explicaba a otras personas, o yo solita hablaba. De verdad que es una forma de aprenderte las cosas muy buena. De que te queden súper grabadas es muy buena. Hacer como que se lo expones o exponérselo a alguien más, porque no sé, es como que una forma de que se te queden grabadas las cosas. Yo lo hacía y de verdad que sí me funcionaba. Entonces ponte a explicarlo, ponte a explicárselo, hacer como que se lo explicas a alguien como si fuera una exposición, empieza a decir la información, repasa, di la información y así. Te aseguro que se te van a quedar grabadas las cosas muy bien. Relacionado con lo de hacer como una exposición, te recomiendo que asocies las cosas o que relaciones las cosas. Por ejemplo, en algunos conceptos, yo lo que hacía era, por ejemplo, si una palabra como que no sabía cómo explicarla, la relacionaba con otra cosa o no sé, por ejemplo, hacía relaciones más fáciles o por ejemplo los conceptos ya ven que a veces traen como que palabras como que dices, ok, no entiendo. Entonces yo lo que hacía era buscar un sinónimo o otra cosa que se me quedara mejor a mí y que lo pudiera entender mejor, porque lo importante es entender la información, no tanto memorizar de lo como está ahí en el concepto, sino entenderlo para que se te quede mejor, porque yo les prometo que si ustedes intentan como memorizárselo tal como está, va a haber un punto donde no se van a acordar de nada y no van a saber describirlo de otra forma porque solo se lo memorizaron como decía ahí. Entonces sí, yo te recomiendo que relaciones cosas o no relacionar cosas, sino como que si ves ciertas palabras que son demasiado complicadas para aprendértelas, buscarle sinónimos o buscarle otras formas de que te las puedas aprender. Ahora el siguiente es un método para tomar tus apuntes, que este yo no lo ocupé demasiado, pero sí lo llegué a ocupar y sí, los apuntes se oían de manera más arreglada, más estructurada. Te voy a dejar aquí la página de cómo más o menos es y la voy a dejar ahí para explicarte. Bueno, el método Cornell es una técnica de toma de apuntes que ayuda a organizar y sintetizar información de manera eficiente. Se basa en dividir una hoja de papel en 3 secciones para tomar notas, hacer preguntas clave y finalmente resumir la información. Divide la hoja, la sección principal es donde se va a tomar la nota de la información clave de la clase o de la lectura. La sección de preguntas, que va del lado de acá, se anotan preguntas, conceptos clave o ideas importantes. Y la sección de resumen, se resume la información principal al final de la página. Entonces, pues básicamente en esa hoja tú vas a poder organizar de mejor manera tu información. En la parte central vas a poner todo lo que consideres importante de eso, del tema que estás viendo. Al lado izquierdo, si no mal me equivoco, al lado de acá, en la orillita de la hoja, vas a poner preguntas, por ejemplo, esa pregunta, una pregunta que responda a la información de acá, o algún concepto que responda a lo de acá, ¿saben? O sea, como que de acá, de acá, de acá, de acá. Y al último vas a poner la conclusión del tema, lo que tú hayas entendido al final. Eso lo puedes poner en tu casa o al final de la clase. Después de todo esto, de todos estos métodos que te di, todo lo que ocupé, pero te voy a decir, ok,
ya sé lo que ocupaste, pero pues, ¿cómo le hacías? O sea, ¿en qué orden lo hacías o cómo le hacías o cómo? Miren, lo primero que yo hacía era con 1 o 2 semanas de anticipación hacia mis guías de las materias que yo lo que hacía era, empezaba normalmente por la materia con más contenido a la más difícil y de ahí a la menos. Y no siempre hacía guías, no en todas las materias no hacía guías, solo en las materias que lo requerían, donde había mucha información. De ahí ya llegaba la semana de exámenes, entonces lo que hacía era repasar, leer, como que, ok, tapaba la respuesta y me hacía la pregunta, la respondía y cosas así, porque les dije que yo estructuraba mis guías de manera pregunta-respuesta. De ahí lo que hacía era de que, ok, ya tengo la información, lo explicaba yo sola, lo explicaba, hasta que me convenciera de que todo lo dijera bien. De ahí hacía como que llamada con mis amigos o con las personas que quisieran estudiar y eh, intercambiábamos la información de todo lo que tuviéramos. Llegaba el día del examen, entonces lo que hacía yo era, ok, repasar otra vez, repasar. También en mi misma guía subrayaba cosas importantes, subrayaba, porque yo las imprimía. A mí se me hacía más fácil imprimirlas, entonces cada quien. Llegaba el examen y antes del examen, sí, como que le daba una revisadita, ok, chan, listo, se me quedó. Y así lo hacía básicamente con todo. Eh, Igual, en este lapso de, ok, hacer las cosas, asociarlas y todo eso, pues lo hacía también. Pero en resumidas cuentas, era la forma en la que estudiaba. Esa forma era la que seguía normalmente, casi siempre, literal, siempre. Y las flashcards lo ocupaba ya como un recurso, pues, secundario, cuando era demasiada información y, ok, necesito sintetizar todo eso para que se me quede mejor grabado, lo hacía en flashcards. Y bueno, básicamente así fue como yo logré tener esa excelencia académica. Si ven, no es demasiado esfuerzo, la verdad, yo considero que no. Yo considero que no, porque no me tomaba mucho, porque como, por ejemplo, ya que llegaba el examen, como ya 2 semanas antes ya había hecho la guía, ya tenía cosas que se me guardaban. Entonces, sí, o sea, nada más de 1 semana. Si no quieres 2 semanas, dale 1 semana antes para que no sea tan estresante en esa semana de exámenes que tú vas a tener. Si ven, no es demasiado, o sea, no es como que yo estuviera 24/7 o todo el día pegada, ok, no voy a descansar, tengo que estar estudiando, no puedo hacer nada. No, 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 no. Yo sí descansaba, sí hablaba, me distraía, muchas cosas, pero me iba bien, porque esos métodos de verdad que me ayudaron a que me fuera bien. Pero también puedes buscar los métodos que te sean más útiles, y que tú digas, ok, sí me van a funcionar, sí me son útiles. Por ejemplo, si tú eres más visual, busca métodos para personas visuales. Si tú eres auditiva, métodos para personas auditivas y así. O sea, estarle buscando los que mejor te convengan. Vengo a platicar los que me ayudaron y que posiblemente te pueden ayudar a ti también, porque si bien son muy variados. Por ejemplo, el método Cornell es muy visual, el Pomodoro es de concentrarte, o el método de explicarlo, pues es más como hablado, más interactivo, muy variado lo que yo ocupaba porque pues así se me hacía más fácil aprenderme las cosas. Pero bueno, hasta aquí este video del día de hoy donde te hablé de esos métodos que me ayudaron a tener la excelencia académica. Espero que haya sido de tu ayuda y que hayas identificado varias cosas que te puedan ayudar. Espero, de verdad espero. Coméntame si lo hiciste o si no. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por darle clic y verlo. De verdad te lo agradezco demasiado. Yo soy Caro y nos vemos en la próxima. Bye.